Bienvenidos y bienvenidas a RAM, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García. Pues muy buenas a todos, la verdad es que estamos muy contentos de poder arrancar una nueva temporada con todos vosotros. Estamos aquí todo el equipo preparándonos, Mauri también está por ahí. Y bueno, quiero aprovechar para presentar al invitado de hoy, que es Ander Goenaga, un desarrollador de gameplay que trabaja en HuCAF Studio y que ha estado en grandes estudios y títulos como Ubisoft, en los que desarrolló Ghost Recon o Watch Dogs Legion, y en Moon Studios, que es ese pequeño estudio pero de muchísima calidad que desarrolló Ori. No sé si lo recordáis, pero es uno de mis juegos favoritos. Y la verdad es que muchas ganas, porque nunca habíamos tenido a nadie de Moon, y muchas ganas de ver cómo se desarrolla en ese estudio y cómo han creado estas joyitas, ¿no?, que son Ori. Así que, con muchas ganas de arrancar, vamos a ello. Pues muy buenas, Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues aquí contento de estar con vosotros. Muchas gracias de haber aceptado la invitación y venirte con nosotros al programa. Pues bueno, como siempre, nos gusta empezar de alguna forma por calentar un poco el ambiente, ¿no? O por quitarle hierro. Soltando la lengua. Y soltando un poco, sí. Empezar por una pregunta, no sé si, Mauri, ¿quieres tú arrancar? Que tradicionalmente la arrancas tú. Sí, es verdad, ¿eh? Son 11 temporadas ya arrancando. Es mentira, porque ni a las primeras no estaba yo. Bueno, la primera pregunta que solemos hacer a nuestro invitado es ¿a qué has jugado últimamente, ¿no? ¿Qué juego te has pasado o qué juego has encontrado así últimamente al que te hayas picado sobremanera? Pues últimamente no es que esté jugando demasiado, pero el último juego que he jugado ha sido el God of War. Bueno, al que he jugado y al que sigo jugando, solo que ando un poco ocupado últimamente y no le estoy dando mucho, pero bueno, estoy jugando al God of War y la verdad disfrutando. Hay algunas cosas que se me hacen un poco parecidas al juego anterior y ya no te asombran tanto, pero sin embargo el combate está muy bien y me lo estoy pasando bien, la verdad. Sí. Yo estuve hablando en el programa anterior eso, que el juego es un juegazo. Yo también creo que dediqué unas 40 horas o así para llegar a un punto en el que se considera terminado, aunque puedes echar más horas, ¿no? Pero es un juegazo y es verdad que parece un DLC, podríamos decir, del primero, en el sentido que se nota como una ampliación, que se mantienen cosas, pero han pulido mucho el juego y Exacto, gráficamente es espectacular, gráficamente es brutal. Eso es. Y lo que tú has dicho, lo pulido que se siente. A mí el combate, por ejemplo, me gusta mucho porque, bueno, es un poco un combate más complejo que lo que venía siendo God of War hasta el anterior juego, pero sin tampoco ser extremadamente complicado, ¿no? Pues que te permite disfrutar pues con tu estrategización del combate o disfrutando de las mecánicas de una forma un poco, que exigente para el jugador, pero sin ser excesivamente castigador, ¿no? Sí, y además hay armas nuevas y hay cosas así. Yo te digo, yo lo comentaba el otro día que el juego me parece muy pulido porque yo he jugado 40 horas y solo encontré un bug, que fue que un arma no funcionaba en un combate y tuve que reiniciar la partida, pero por lo demás no me encontré prácticamente nada. ¿Que no hacía daño? No hacía daño. Digamos que es un arma que es arrojadiza, ¿vale? Pero yo la tiraba y no salía ningún proyectil, digamos, de mi brazo. Entonces no hacía daño y era la única forma de cargarte a esa criatura, ¿no? Ostras. Pero yo te digo, en 40 horas, son un montón de horas y... Sí, yo por ahora o no he encontrado ninguno o no me he dado cuenta, que también es muy posible. Que a veces cuando eres el desarrollador los ves todos y cuando eres el jugador realmente ninguno. Pero eso no era así como debería de pasar. Exacto, sí. Vale. Vale, bueno, pues la siguiente pregunta que nos gusta hacer es la de si hubieras tenido la oportunidad de trabajar en un juego histórico mítico, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que probablemente elegiría uno de los juegos de los que yo he disfrutado de pequeño, de los que hayan sido mis favoritos, que probablemente el que más haya sido el Crash Team Racing, que para el que no lo conozca es el equivalente del Mario Kart, pero de la saga Crash Bandicoot, que
que fue el primer juego que compré para la PlayStation 1, o que me compraron para la PlayStation 1, y un juego al que de vez en cuando incluso sigo jugando. Y a pesar de que han sacado el remake, hace poco que sacaron el Nitro Fueled, que también está muy bien. El original tiene todavía algo de rollo mecánicas y de gameplay que todavía a mí me engancha mucho ese juego. O sea que no eso quiere decir que no es solo nostalgia, sino que el juego me sigue gustando y es por eso que probablemente, bueno, me hubiera gustado. Es curioso, ¿no? El concepto retro ¿llega hasta la PlayStation 1 o todavía no está acordado, ¿no? Que todavía no se considera retro la PlayStation 1, ¿no? La ONU dice que... Pues no lo sé, yo no lo llamaría retro, ¿no? O igual depende de la edad de cada uno también, ¿no? Donde se pone el listón, pero yo, por ejemplo, no sé, di que el gameplay se ha mejorado siempre y sigue mejorando ahora, pero yo hay unas máquinas arcade que las cojo, intento jugarlas y digo, pero si esto no hay quien lo controle, no hay quien controle aquí al monigote o que salte con precisión, o porque todavía el gameplay, la forma en la que está implementada, pues es un poco bruta. Y sin embargo, este juego, a pesar de que sea viejo, tú lo juegas y el juego responde a las mismas maravillas a lo que tú intentas hacer. Y es por eso que a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Y por eso no lo llamaría, no lo categorizaría, no lo pondría en la misma caja que esos juegos arcade que, por ejemplo, en términos de gameplay sí los noto mucho más arcaicos. Sí. Muy buen apunte. Bueno, pero todo eso es, yo te digo, el tiempo lo dirá. Exacto, sí. Tranquilo, que ya mismo sacan la PlayStation Mini. Sí. Bueno, y la PlayStation 5 será retro, ¿no? Es cuestión de tiempo. Claro. Bueno, si dura el planeta hasta entonces. Exacto, sí. Bueno, y ¿por qué no empezamos un poco al principio y nos cuentas cómo te picó el gusanillo, ¿no? ¿Cómo decidiste que quizá podías hacer carrera, que podías dedicarte a desarrollar videojuegos? Pues yo he sido desde pequeño jugador de videojuegos, pues o solo en casa, o con mis amigos, o con los vecinos, o siempre he solido jugar. No he sido tampoco uno de estos jugadores que jugara todo tipo de juegos y que se las sepa todas, no haya probado todas de pequeño, sino que, bueno, jugaba, pues como la mayoría de la gente, los juegos más mainstream y también algunos otros, ¿no? Pero no era de estos que hayan jugado, pues yo qué sé, todos los Final Fantasy, los Metal Gear y los hayan probado todos, incluso más ahondando más, ¿no? Pero bueno, que igual iba más en la superficie en tema de juegos, pero jugaba bastante y los disfrutaba mucho, vamos. Y bueno, yo no sabía lo que quería hacer. Siempre pensé que algo tipo ingeniería o mecánica o cosas de estas, porque siempre me habían gustado las clases de tecno y tipo manualidades, mecánica, estas cosas. Así que yo tenía pensado que ingeniería podía ser una opción. Informática no me lo había planteado realmente porque sí que dimos un curso en la Icastola, pero que tampoco me convenció demasiado cuando lo impartimos. Así que, bueno, hasta que un día, así de casualidad, mi tía me comentó que había una universidad para videojuegos que iban a abrir una universidad un poco enfocada a videojuegos en Bilbao, que era la de DigiPen. Ajá. Igual lo sonará. Sí. Y entonces pues empecé a interesarme y bueno, vi que había dos opciones, una que era la de arte y otra que era la de programación. Y bueno, a mí me gustaba también el tema de los modelos 3D y bueno, empecé a practicar un poco así, a dibujar y tal, a ver si eso podía ser una opción, pero yo creo que hice un dibujo y ya fue suficiente para darme cuenta que tampoco me gustaba tanto ese rollo, más que por el hecho de que aparte pues, no tenía ninguna capacidad especial, pero creo que tampoco hace falta en sí. Vi que igual mejor me enfocaba en la informática, que podía ser más interesante. Entonces la universidad impartía unos cursos de verano que llamaban Project Fun, que eran unos cursos de 2 semanas en los que no sé cuántas horas hacía al día, eran unas cuantas horas, no sé, 5 o 6 que se hacían y ahí te enseñaban lo básico de programar y con un motor propio de la universidad, que ahora creo que ya eso ya lo han cambiado y puede que usen Unity, no estoy seguro. Perdona que te interrumpa, ¿estás hablando Universidad DigiPen? Sí. Ah, vale, es que yo consideraba que era como una escuela privada de videojuegos, más que esté considerada como una universidad o algo así. Bueno, quizás la concepción más anglosajona, ¿no? O americana del concepto. Es una
Es una universidad. En su web, cuando yo la hice, no estaba homologada. O sea, yo el grado que tengo, no, por ejemplo, a nivel de España, no sería considerado una carrera. Ajá, Pero o sea, desde que tú terminaste bachillerato, entiendo, o algo sí, así, ¿no? eso Y es. entonces empezaste directamente a estudiar en DigiPen. Eso es. Eso es. Ajá, Porque ok. probé los cursos estos que daban en verano para ver si me gustaba y vi que, bueno, que programar videojuegos era interesante. Ujú, Entonces tiré por ahí. Y a pesar de que no era una carrera, o sea, ya, son 4 años de estudios y se trabaja igual o más, sí, bueno, ya te digo yo que más que en la mayoría de las carreras, y lo que aprendes pues es lo mismo, solo que sin un título que sea oficial, ya. digamos. O no sé si ahora lo es, en su época No lo a sé, nivel de España no lo era. yo recuerdo de eso, de haber ido a dar charlas allí a Bilbao, creo recordar, y que vinieron alumnos de DigiPen y entonces estuve hablando con ellos de cómo era DigiPen y tal. Me contaba eso, que era una universidad privada, era bastante cara, por lo que, no sé si hoy Sí, día cómo sí, estará, pero era bastante cara poder estudiar allí. No sé si eran 13.000 euros al año o algo así, era sí, por una ahí sí. auténtica, una buena cantidad de dinero, ¿no? Que todo el mundo no se puede permitir, pero recuerdo que había profesores de mucho nivel y además te estudiaban como con herramientas muy, incluso llegaban al bajo nivel, ¿no? De crearte tu propio motor, todas esas cosas. Ujú. Entonces la gente Sí, que correcto. venía a la charla de esa universidad, recuerdo que tenía mucho nivel. Y estaba guay, porque era una cosa que hicimos también un taller y cosas, y entonces era gente que pillaba las cosas mucho más rápido y recuerdo que estuvimos hablando de que había varios alumnos de DigiPen que, de hecho, la universidad era parte en Bilbao, parte en Seattle, y que creo que me decían que había unos cursos que se daban en Bilbao y otros en Seattle. Y luego que había mucha gente que terminaba en grandes, incluso industrias de videojuegos. A mí me parecía una gran opción para lo que es la formación a nivel de videojuegos. La única cosa es que era muy caro, era solo Muy para gente que podía inaccesible, pagarlo. claro. Sí, en ese aspecto no hay ninguna duda. Es muy caro, es muy, muy caro y por desgracia eso es prohibitivo para mucha gente, no se lo pueden Ujú, permitir y eso es una pena. Lo que sí está claro es que, bueno, no sé cómo se justifica ese precio, pero las clases que se imparten son casi todas muy, muy útiles y los ujú, conocimientos que se adquieren son muy buenos y a diferencia de otros sitios que yo he podido ir, está muy enfocado a o eres programador, luego puedes decir tu camino, ¿no? Si de gameplay o de, yo qué sé, de físicas o gráficos o de otras cosas, pero eres programador pues enfocado muy a eso. Entonces los conocimientos que obtienes como programador son muy valiosos, digamos, y en arte ajá. pues más de lo mismo. En vez de aprender de todo, en vez de dividir tus conocimientos en programador, artista, esto y lo otro, que luego al final no puedes cumplir ninguno de los roles, o bueno, es menos probable que puedas cumplir todos esos roles a niveles exigentes, que son lo Ujú. que quieren las empresas de videojuegos en general, pues no llegas a eso, si así es como lo enfocas. En cambio, DigiPen pues te hace muy bueno en ser programador o ser artista y tal. Entonces, con Ujú. los cursos que hay, con los proyectos que los hay cada trimestre, de hacerte tu propio videojuego, hacerte tu propio motor, trabajar en equipo como si fuera prácticamente un estudio indie, colaborar Ujú. con artistas del otro curso y tal, lo que se aprende o sea, es como una universidad súper aplicada Ujú. que da teoría y práctica a la vez, vamos, y en ese aspecto sales muy, muy mascado. Y una pregunta que es interesante, ¿no? Para los oyentes también que estén interesados, ¿no? Porque algunos dirán, bueno, si, hay varias opciones de formación a nivel nacional, ¿no? Pues esta puede ser una, ¿vale? Si tienes la capacidad de, ya te digo, de poder entrar por la capacidad económica que requiere, pero una cosa que me pareció muy interesante, o cuéntanos un poco tú que has estudiado allí, el hecho de que como comentaban que como los profesores eran de incluso venían de empresas y tal del exterior, pues que no sé si luego había un acercamiento en los últimos cursos entre los alumnos y las empresas para que te pudieran garantizar de alguna forma el salto profesional. Sí y no, ¿no? O sea, yo creo que esa es la filosofía o el modo de funcionar de DigiPen Seattle, que es la DigiPen original, que Ajá. está en Redmond, que es prácticamente Seattle, bueno, prácticamente está muy cerca de Seattle y ahí hay un cogollo de empresas pues muy grande como en Microsoft, Ujú. Nintendo y demás. Entonces es muy fácil, ya que es una simbiosis para las empresas venir a la universidad a captar pues talento nuevo, ¿no? Y a los estudiantes pues saltar directamente a una de esas empresas. Y eso es verdad allí. En DigiPen ahora mismo no sé cómo está el asunto. Cuando yo terminé allí, o
sea, en lo que es en Bilbao, pues eso no funciona de la misma manera, obviamente, porque el tejido industrial aquí no es el mismo y mucho menos tiene la densidad alrededor de Bilbao, pues que puede tener un Redmond o Seattle. Entonces, pues, bueno, si has oído eso, pues probablemente es verdad en Seattle, y en Bilbao ahora mismo no lo sé, y cuando yo estuve, pues sería el objetivo, pero igual, la realidad tampoco era tan exacta. Pero en Seattle sí que es así, totalmente. Uh-huh. Sí. Ok. Vale, y... Bueno, y en tu caso, ¿cómo te llegó, digamos, la primera oportunidad laboral después de cursar en DigiPen? Pues buscando realmente. No tenía muy claro ni qué quería hacer, ni por dónde tirar. E intenté buscar pues las ofertas de trabajo que más me atrajeran en ese momento y que pudiera ver con más proyección. Y una de ellas fue la de Ubisoft, que ofrecía un empleo a través de lo que ellos llamaban el Graduate Program, que era un programa enfocado específicamente a gente que se había graduado recientemente en los últimos 2 años. Entonces, consistía en que en teoría había un Ubisoft en tu país, digamos, en el que tú empezarías a trabajar un año. Tras ese año te irías a otro estudio de Ubisoft que estuviera en otro país, y tras pasar otro año ya volverías permanentemente a tu país de inicio. Uh-huh. En mi caso, había un número limitado de estudios que participaban en este programa. Y, por ejemplo, creo que Barcelona no era uno de ellos en su momento. Entonces, yo aún así postulé a lo que era la oferta, y sí me llamaron, y de alguna manera terminé en Bucarest. O sea, no sé muy bien ni cómo fue. Directamente me empezaron a hablar como si yo fuera a ir a Bucarest, a Rumanía, y terminé yendo, básicamente. O sea, ellos lo daban por sentado y tú estabas diciendo, ¿pero me habéis cogido? Ah, pero tú no eras de Bucarest. Exacto, sí. Aquí alguien se ha confundido. Y entonces ahí es donde empecé mi andadura y tiré para Bucarest. Pues bueno, era una opción interesante, daba un poco de pereza tener que moverme hasta allí, pero bueno, también a la vez que daba un poco de pereza, daba mucho interés o una intriga pues por vivir en otro sitio y descubrir cosas nuevas. Claro. ¿Y esa fue, digamos, tu primera experiencia en un entorno laboral? Bueno, durante el segundo año de DigiPen, por ejemplo, había hecho unas prácticas en verano en Icas Play, una empresa de Serious Game de Donosti, donde estuve muy a gusto haciendo unos juegos también, y me fue muy útil la experiencia. Y realmente sí, luego había sido profesor del curso aquel que di antes de entrar en la universidad para ver si me gustaba, pero bueno, eso realmente no sería trabajo de desarrollador. O sea, ¿participaste también de profesores de DigiPen durante alguna asignatura o alguna así? No, aquel curso de verano que imparten para que la gente interesada, por ejemplo, pueda ver si le gusta el rollo, que fue mi caso, que lo usé para eso, pues luego fui profesor de ese curso a los años. Ah, genial. Vale. Pues ahí que te plantas en Bucarest. Eso, te plantas en Bucarest y bueno, entiendo que, como dices, es una oportunidad que se le ofrece a jóvenes desarrolladores. Por lo tanto, entiendo que tampoco hay una prueba de acceso como tal o algo así. Sí que la hay. Sí la había. ¿Y cómo fue la prueba de acceso a Ubisoft Bucarest? Pues consistía en entrevistas telefónicas. Pues al final creo que no eran muy técnicas, eran más un poco pues para ver tus intereses, ver que eres una persona normal con la que se puede trabajar y ese tipo de cosas. Y luego había un test en papel, pues con preguntas pues tipo... Sí, problemas más que nada era de gameplay. Y bueno, entre hacer el test y las entrevistas, pues si lo haces todo bien, pues o tienes un poco de suerte, pues te cogen. Vale. Y bueno, y entonces te vas a Rumanía. ¿Cómo es irte a Rumanía? O sea, ¿cómo es vivir allí en Rumanía? ¿Cómo cambió tu vida, ¿no? De estar en... Bueno, no cambió tanto en realidad. O sea, era un sitio que se estaba a gusto, la verdad. El paquete de bienvenida de la empresa era cómodo, te ayudaban a sentarte un poco en el lugar y te en realidad bien. un sitio de alquiler o algo así. Exacto, te ofrecen un sitio de alquiler durante unas semanas para que tú puedas buscarte tu sitio, y que es un poco, yo creo que es un poco la norma, ¿no? En este tipo de empresas, o bueno, yo Ubisoft es la que más conozco, así que diría que en Ubisoft sí lo hacen así. Y también, al ser el Graduate Program, pues te ponían, por ejemplo, una persona que era específicamente, digamos, tu mentor para ayudarte y tal.
O así lo anunciaba, ¿no? Luego igual era un poco más difuso y no se llevaba tan a rajatabla como parecía, pero bueno, sí que había un enfoque al desarrollo de la persona. Y nada, estuvo Entonces bien. no hay nada que echar de menos, ¿no? Que tú dijeras, ostras, pues yo antes, pues el clima era distinto o Sí, simplemente... por supuesto, muchísimas cosas. Yo soy muy de Donosti, de estar con mis amigos, hacer mis planes y tal, pero bueno, a veces hay que salir de casa y probar nuevas experiencias, ¿Y aunque sea para ver de qué van. y la comida era igual, distinta? Que ¿cuáles eran las cosas típicas de allí de Rumanía? A ver, yo en casa cocinaba mis mismos platos limitados que cocino aquí, básicamente, y fuera, pues, se llevaba mucho ¿cómo se llamaba esto? Un plato llamado plachinte, que era ¿cómo lo explico? No sé. Era algo con queso que estaba muy bueno. Y no, en realidad bien. Sí, sí. Vale. Y bueno, entonces llegas a ese estudio, tu primer día allí en Bucarest, llegas a Ubisoft y, bueno, ¿qué haces, no? ¿Cómo es tu primer día allí en la oficina de Bueno, Ubisoft Bucarest? pues me dijeron que empezaría a trabajar en Ghost Recon, el Ujú. Wildlands, que me pareció un juego muy interesante porque a mí siempre me habían gustado los shooters. Y nada, básicamente me puse a ello. Al principio un poco tiene mucho de situarte, ¿no? De entender cómo funciona el motor, el editor, qué es Claro una que cosa, qué es lo otro. Entonces todo entiendo que era al nuevo. principio tienes un tiempo de formación en el que te explican las herramientas, porque entiendo que las herramientas son internas, ¿no? ¿Con qué herramientas trabajabas? Sí, yo entré además a la vez que otro grupo de programadores serbios que estaban montando su estudio de Ubisoft en Serbia. Y entonces, pues, vinieron un poco con el estudio de Rumanía y entraron a la vez que yo. Entonces, al principio, pues, nos dieron unos cursos a todos juntos para que nos situáramos un poco en lo que eran las herramientas de Ubisoft. Tu Y a, perfil, y a partir de ahí, pues, empezar a trastear con pequeños tasks. Al principio, mucho de arreglar bugs, porque al final, cuando tú intentas encontrar el fallo de algo, tienes que explorar y mirar por muchos rincones, sobre todo si no conoces el código y no sabes dónde está cada cosa. Entonces acabas mirando en muchos lugares para encontrar aquello que buscas. Y al principio un poco de eso. ¿Y te pareció abrumador entrar de repente a un equipo de semejantes dimensiones? Porque me imagino que ahí habría bastantes desarrolladores, ¿no? Sí, no es abrumador. Bueno, lo que se hace un poco abrumador es el hecho de cuando ves los mails, cuando ves cuánta gente hay hablando, dices, ostras, aquí hay un montón de gente, pero en realidad tu radio de acción, sobre todo cuando entras, no es tan grande. Y si estás acostumbrado a trabajar en proyectos como lo hicimos en DigiPen, que hicimos muchos juegos y desarrollamos nuestro propio motor y tal, pues el trabajo no se hace abrumador, se hace más la escala que percibes a tu alrededor, es lo que se hace impactante, pero tu radio de acción y las personas con las que trabajas no es tan grande como lo es la empresa. Entonces, Te pues, llegan mensajes de gente que estás continuamente diciendo, bueno, ¿este quién era? o Y este nombre no me suena de nada, este todavía no lo he conocido, ¿no? Claro. exacto, pero bueno, eso es como en cualquier lugar, ¿no? A cualquier Hombre, lugar grande que vayas, pues pasa eso. claro, en Ubisoft, allí en Bucarest, ¿cómo os organizabais por equipos de 7, 10 personas o el equipo en el que tú estabas? Porque entiendo que tú entras como programador de gameplay, Eso es. Era un eso poco es. por zonas. Estaban un poco los de gráficos por un lado, los de online y el matchmaking por otro, estaban los de UI situados en otro lugar, todos los modeladores, por ejemplo, que en Bucarest se hacían muchas armas, estaban los modeladores de las armas, que estaban justo a nuestro lado. Los diseñadores estaban en otro espacio, pero bueno, en otro espacio digo en otra zona, porque realmente era un espacio abierto bastante grande, donde todos teníamos fácil acceso los unos a los otros. Entonces, pues la organización era así, nosotros estábamos un poco los de gameplay y situados más o menos, además, en base a los tasks o los trabajos que hacíamos. Y me refiero, tú tendrías un lead, pero ese lead, ¿a cuántas personas gestionaba? Claro, como te puedes imaginar, Ubisoft, siendo el mastodonte que es y los proyectos faraónicos que tiene, porque ya que en estos proyectos hay hasta
500 personas trabajando, pues necesita de muchos, o tiene mucho de manager y tal. Entonces, pues el grupo de gameplay, que seríamos gameplay más UI, digamos, que seríamos ya ni me acuerdo, pero unos 10, 15 o así, esos teníamos un manager. El grupo de online, por ejemplo, que eran unos 7, tenían otro. Los de diseño, que serían otros 8, pues tenían otro. Y esos grupos de diseño, 8 personas, por ejemplo, quiero decir en Bucarest, que era una de las empresas que colaboraba en el proyecto de Wildlands. O sea, en realidad la escala de la producción era enorme, si consideras todos los estudios. Claro. Sí, hablábamos en la última entrevista de eso, cómo Ubisoft tiene esas jerarquías, ¿no? Para poder hacer que tantos estudios puedan colaborar y que se entiendan, ¿no? Que no estén todos haciendo lo mismo, porque ahí hay muchísima información, muchísima comunicación de organización, de cómo organizar el trabajo, cómo particionamos para que, como dices, pueda entrar incluso gente nueva al equipo y no que entren 2 o 3, sino que puedan entrar mucha gente nueva al equipo y tengan claramente asignadas sus tareas para que nada se pise, nada tal y todo funcione, ¿no? Es complejo, ¿no? Sí, es algo que a mí siempre me llamó la atención, el hecho de hacer el codev, creo que lo llamaban, el desarrollo multiestudio, que, no sé, a mí siempre se me hizo más ineficiente que eficiente, porque al final hay mucha más comunicación que debe haber, las zonas horarias también ponen complicaciones. Siempre se crea el rollo de como si fueran 2 equipos distintos, ¿no? En vez de uno. ¿Hay competitividad? No hay competitividad, pero el fenómeno de los otros. Ahí lo has clavado. No hay competitividad ni mala gana, pero es siempre más fácil culpar a alguien al que no pones cara, con el que no empatizas tanto, que al de al lado, que es tu amigo. Baje es siempre de los del lado, ¿no? El baje exacto. Entonces, es como una invitación continua a echar balones fuera. Sí, sin que sea nada insano ni nada de eso, pero bueno, el efecto los otros pues está un poco ahí. Y ese, pues bueno, yo entre que esté o no esté, pues casi prefiero que no esté, ¿no? Entonces es un aliciente más que me lleva a mí a pensar que lo del codev, pues entre las zonas horarias, la comunicación, tal, pues a mí nunca me convenció. Por ejemplo, sí que me gustaba en el tema de que, por ejemplo, el Ubisoft Newcastle sí que se centraba mucho en tema de vehículos. Entonces estaban bastante especializados en eso. Y en ese aspecto sí que lo veo algo muy útil, ¿no? Si tú tienes un equipo que son muy buenos haciendo vehículos, pues si tú le pides un vehículo, igual te lo ponen, a ver, estoy hablando así un poco tal, pero te lo ponen pipa en el juego, mientras tú, ostras, tendrías que empezar a hacer las físicas de esto, de lo otro, todos los problemas que conlleva. Entonces eso te quita mucho trabajo, pero para hacer algo de cero, que pueden ser unos drones voladores o pueden ser unos árboles, que sea, pues qué más te da si los haces tú o los hago yo, ¿no? Si tenemos las mismas expertise en el asunto. Entonces, pues bueno. Pero bueno, hablábamos de por qué crees que Ubisoft utiliza ese sistema, ¿no? ¿Por qué no desarrolla todo el juego un único estudio? Que como dices, eliminaría mucha de esa jerarquía. Supongo que es por los tiempos, ¿no? Que se proponen, ¿no? Que quiere lanzar juegos en unos periodos muy cortos. Sí, yo creo que algo tiene que haber ahí, ¿no? Por ejemplo, la flexibilidad también, ¿no? Si tú tienes un estudio trabajando enteramente en un juego, el número de gente que tú necesitas durante el desarrollo de un juego tampoco es constante. Al principio es un equipo pequeño que piensa y prototipa, luego una vez que el concepto está asegurado y quieres darle full gas, metes más gente y empiezas a producir en cadena, digamos, el juego, y al final cuando ya casi está, pues necesitas testear más, pero ya no necesitas construir más mundo, más feature, características o lo que sea. Entonces, si tú haces solo un juego en un estudio y ese estudio tiene 500 personas, en un momento las necesita, pero en otro no las necesita. Entonces, está obligado a empezar a trabajar en otro proyecto, que es también bastante normal. O si tienes esta flexibilidad del codev, pues puedes mandarlos a ayudar con otro proyecto, por ejemplo. Entonces, hace como que un conglomerado tan complejo lo hace más resiliente, porque al final, aunque no sea ideal para el desarrollo de un único juego, sí que mejora la gestión de la empresa en su conjunto y
Sí, yo creo que tiene que ir por ahí. Pero estoy convencido que también provocará que haya varias jornadas de gente quieta. En plan de nos han cerrado el proyecto, ya hemos terminado aquí, tenemos que arrancar uno nuevo. Comparado con el hecho de que se te cancele un juego y tengas que desmontar una sede, ¿no? En una ciudad y tengas que desaparecer de una ciudad. Hombre, ya. Fíjate, la magnitud de un problema con respecto a la del otro cambia mucho. Sí. No nos tengamos que ver, Dios no quiera que nos tengamos que ver en la necesidad de manejar semejante conglomerado de empresas. Al final se han dicho muchas cosas de los juegos de Ubisoft, que si son iguales, que si tal, que esto, lo otro, crítica por aquí, crítica por allá, pero al final es muy difícil hacer juegos de esa magnitud como si fueran churros. O sea, tú ves a Ubisoft y parece tan fácil que es muy natural criticarlo, ¿no? Encontrar los fallos y criticarlo, pero Ubisoft hace juegos enormes y muy profundos con mucha frecuencia. Y eso es una característica de Ubisoft y una gran capacidad, que tampoco hay tantas otras empresas que sean capaces de sacar tantos juegos así de grandes tan a menudo. Algo tienen que también estar haciendo bien. Sí, está claro. La cosa es, claro, que una de las cosas que se critica y en cierto modo es normal es el hecho de que muchos de los juegos, creo que últimamente también han mejorado mucho, pero ha habido en la historia, ¿no? Algunos juegos de Ubisoft que salieron con una cantidad de bugs muy grande y eso pues provocó el rechazo, ¿no? De mucha comunidad de juegos, ¿no? Que decía, bueno, pero si el juego cómo lo sacáis, ¿no? A la calle. ¿No? Es decir, que esos tiempos que ellos también trabajan y esa capacidad, como dices, de poder hacer juegos de una forma o una velocidad brutal. Nosotros hemos tenido aquí invitados que no me acuerdo que nos contaba que había trabajado en los Assassin's Creed, los primeros, el 1, 2, 3, ¿no? Que salían uno por año prácticamente y que el juego se hacía en 6 meses. Y era como una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, claro, es imposible una cosa así pueda salir tan limpia de bug. Y claro, luego al final, pues si a eso le sumas, ¿no? De que estés construyendo una nueva tecnología o un nuevo engine en el estudio o cualquier cosa, pues se puede juntar ahí un holocausto, ¿no? Que al final repercute, ¿no? En que los jugadores dicen, bueno, pero me cobras 60, 70 euros por este juego y todavía le quedan 6 meses de desarrollo, ¿no? Pues sí. Ese peligro está ahí, desde luego. Claro, hay otros estudios, ¿no? Recientemente como CD Projekt, que le ha pasado algo así también con su Cyberpunk. Y luego eso, es ver, es decir, bueno, hay veces que hay que saber... Lo de Cyberpunk yo creo que ha sido órdenes de magnitud peor a nada que haya ocurrido con Ubisoft, ¿eh? Bueno, en Ubisoft estuvo, si no recuerdo mal, el Assassin's Creed Unity, que no sé si recordáis. Ese salió un poco desastroso. Yo recuerdo arrancaba, ¿sabes? Yo recuerdo los reviews que decía que solo podías completar la primera semana el 75% del juego. Sí. O sea, que el juego no te lo podías ni llegar a pasar. Y entonces era como... Eso es grave. Pero si no lo puedes llegar ni a arrancar... Ya. En el caso de CD Projekt, es que, pero yo creo que en el caso de CD Projekt, no sé qué opináis vosotros, pero era como un estudio mucho más pequeño con Ubisoft, que quiso hacer algo en plan de, bueno, voy a publicar un juego, macrojuego de estos mundo abierto, bla, bla, y además simultáneamente en todas las plataformas, las nuevas, las antiguas, y era como que era demasiado para la capacidad de ese estudio. Claro. Creo que hubiera sido mejor que se concentrara en una plataforma y luego ir poco a poco lanzando otras plataformas. Pues precisamente yo creo que los desarrolladores de Cyberpunk, ¿no? Habrán dicho en algún momento, entonces por esto hay co-development en Ubisoft. Y se habrán encontrado de bruces con las limitaciones, ¿no? De hacer productos tan grandes y las exigencias que tiene a la hora de balancearlo todo. Sí, yo creo que lo de Cyberpunk igual fue un poco una combinación de que sus juegos anteriores fueran tan aclamados por el público y que el hype que se creara fuera tan grande y que se creó una ola muy grande que la llevaron surfeada hasta el final, ¿no? Ya que todos los vídeos, todo lo que se mostró por parte de CD Projekt era de máximo nivel, ¿no? Entonces todo llevaba a creer o a pensar que aquellas expectativas que se habían creado eran realidad, ¿no? No hubo en ningún momento hoy vamos a bajar aquí un poco la ola, vamos a apaciguar un poco el hype para que cuando salga
vaya un poco más fluido, ¿no? Entonces se llevó el hype hasta el límite, o se llevó como venía, y luego, pues, cuando salió el juego, además de tal vez no ser tan grande como se esperaba, salió con bugs, con una cantidad de bugs que fue desastrosa de cara a los jugadores. Claro, y empaña, ¿no? Al final la imagen de una compañía, ¿no? Que tenía En teoría tan la buena empaña, fama. pero ahora ya, a toro pasado, ¿no? Ya ha pasado un tiempo y ahora Porque, piensa tú, yo no, creo pero que ha pasado ya un como la tiempo. confianza está mayormente restaurada, las acciones de la Bueno, compañía no están un poco sé. así a Yo te creo tope que cuando salga el y nuevo aquí no ha juego, pasado nada. el nuevo juego de CD Projekt, ya la gente dirá, saldrán los fantasmas y dirán, bueno, esto va a ser un nuevo, esas cosas van a ocurrir. Tienen que de nuevo volver a demostrar y seguramente que el coste económico de seguir trabajando en Cyberpunk todo este tiempo, porque ahora al parecer la gente dice que ya lo puedes jugar y que ahora el juego está de puta madre. El tema es que tenía que haber esperado para verlo pulido, que cuando salió pues no estaba tan pulido. Yo una vez oí que cuando haces una mal, tienes que hacer 4 bien para compensarla. Así que hasta que recuperen del todo la posición que tenían después de The Witcher, yo creo que tienen que clavarla muy bien ahora. Claro. Vale, bueno, y por continuar con tu historia, ¿no? Estás allí en Bucarest, en Rumanía, y como decías, al año te tenías que ir a otro estudio de Eso Ubisoft es. que estuviera en otra ciudad. Y bueno, pues quizás no eligieron la que estuviera más cercana tampoco a Bilbao, ¿no? Y te fuiste a Ubisoft Toronto, ¿no? Eso es. Yo estaba trabajando en Ghost Recon Wildlands, que parecía que iba a salir en un momento determinado, y debido a eso, pues alargué un poquito más en Rumanía, unos meses más, pero luego se retrasó otra vez. Entonces, pues en ese punto dijimos, bueno, pues aquí ya es el momento de hacer el cambio y me ofrecieron irme a Toronto, que era un estudio en expansión. No sé en qué números andarán ahora, pero vaya, en la época que yo estuve estaba creciendo muchísimo. Estaban en una especie de, en unas oficinas que eran de una vieja fábrica enorme, con 3 pisos gigantes, todo abiertos, pero enormes, y en expansión. Entonces no me extraña pues que me quisieran llevar ahí. Y allí empecé a trabajar en el Watch Dogs Legion. Eso es. Y cuando cambias de estudio, o sea, ¿te ofrecieron algunas otras opciones o solo te ofrecieron Ubisoft Toronto como opción? ¿Y tú la aceptas o cómo Pues fue esa decisión? no me acuerdo cómo fue. Yo creo que me... A ti te hablaban ya de tu nueva vida en Toronto, ¿no? Igual que antes, ¿no? Y tú decías, ¿cómo Sí, que me habías elegido sí, para irme a exacto, sí, Toronto? sí. ¿No? ¿Que voy a terminar dónde? No, pues si te digo la verdad, no me acuerdo mucho de las opciones que tenía, pero creo que me dijeron Toronto y igual era entre todas las alternativas que yo podía percibir, pues la más interesante. Ajá, porque te decían el estudio y el juego, entiendo, en el que podías Sí. trabajar, ¿no? Además, en Toronto estaba de lead, creo, en el Watch Dogs Legion. Ah, sí, de Game Programmer League. No, el estudio. Dentro de los codeps de Ubisoft Ajá. siempre hay 1 o 2 estudios, que en este caso no sería Ah, Toronto vale, solo, ya o entiendo. Toronto y Montreal, Lead que llevan un Studio. poco la voz cantante, ¿no? Ujú. En esos Vale, codeps vale. siempre hay uno que es el lead, 1 o 2 que son los leads. Vale, y ya una vez que estás dentro de Ubisoft, que has entrado como Bucarest, para irte al otro estudio, ¿ahí ya hay una nueva prueba o ya no hay pruebas? Ya entiendo que ya directamente el estudio de Toronto. Pues yo esperaba que no hubiera prueba, pero sí que hablé con ellos y me hicieron preguntas. Sí, sí. Pero en plan behavioral, como la que has En comentado plan antes. test, no, en plan test, una llamada pues ¿y cómo resolverías este problema o esto otro? O sea que sí, parece que no era simplemente que te movieran ahí como un títere y ya estabas, no, yo creo que en el otro lado te tenían que aceptar también. Ah, vale, vale, Eran un vale, vale. Lo poquillo cual racistas, me ¿no? extraña, pero Con los porque ya estabas europeos. dentro, ¿no? Pero Claro, sí, sí, claro. sí. Es por conocerlo. Y bueno, ¿y cómo es la vida en Toronto, ¿no? Es decir, tú ahora te coges un avión, te vas a la otra punta y Y tú cambia el... creyendo que hacía frío en Vitoria. Pues sí que hacía fresco, sí, en invierno pegaba la rasca bien. Yo solía ir en bici y que iba todos los días del año menos los 3, ya que se pasaba mucho ahí a menos 20 o esos 3 días criminales. Pero me parece brutal, ya, a menos 15, menos 10 también ibas en bici. Sí, con unos guantes de estos de esquiar y un pasamontañas. Hostias. Y sí, sí.
Pero habría nieve, ¿no? Ya es peligroso, ¿no? Sí, y Existe... tenía su gracia ir de lado, ¿eh? Tenía su gracia, pero Ah, sí, pero digo, con tienes la bici, nieve. unas cadenas para la bici y cosas raras así. No, una bici normalita, pero bueno, le da un poco de emoción al Día a día. trabajo, al viaje del trabajo, sí. Sí, sí. Y no, Toronto, una ciudad que está muy bien, se nota un poco la multiculturalidad del lugar. Es de estos, se nota nuevo el lugar, o sea, de estos sitios pues que sí tendrá su historia y tal, pero que yo lo que noté es que se está haciendo, ¿no? Con mucha gente nueva que viene a trabajar de cualquier sitio, porque Canadá también es bastante abierta en ese aspecto, ¿no? Pues tienes tu libertad y yo creo, seguridad también para vivir con tranquilidad y estos sitios pues que son tan multiculturales con gente de tantos diferentes sitios que se está, digamos, o tiene forjándose un poco una cultura de diversidad y pues como si se estuviera forjando sus nuevas tradiciones, digamos, en el mundo moderno. Sí. ¿Y cuáles serían las principales diferencias, ¿no? que encontraste entre Bucarest, el Ubisoft en Bucarest y el Ubisoft Toronto? ¿Tenían una forma de trabajar igual? ¿Tenían diferencias en plan de, bueno, están... no sé, ¿encontraste alguna diferencia o no encontraste ninguna diferencia? Hombre, una diferencia clara es que en Toronto era el lead studio. Entonces, en ese aspecto se notaba que estabas más en el meollo de la toma de decisiones y la dirección del proyecto y menos confinado a ciertas features del juego, como podía ser en Bucarest tal vez. Aunque también es verdad que en Bucarest yo era más nuevo y por esa misma razón tampoco estaría inmerso en pues, la toma de decisión de lo que fuera en aquel momento. ¿Pero recaía en ti toma de decisiones de ciertas cosas o funcionabais más como, bueno, aquí hay una jerarquía y yo lo que hacía era, me tenías que poner a hacer esta característica, la implementaba como me venía descrita y tal, o sí Sí, tenía cierta libertad? no. Bueno, te voy a responder de dos formas. No es que yo o los gameplays programmers de mi lado tuvieran capacidad de decisión en grandes cosas, pero al ser, por ejemplo, lead studio, sí que estabas en reuniones con la gente que tomaba las mayores decisiones y podías influenciarlas con tu consejo. Ajá. Entonces, si tú estabas en una reunión con los principales diseñadores y el director del juego, tú podías transmitir ahí tu opinión directamente e influenciar el juego. Entonces hay reuniones en las que se junta, parece, reuniones masivas en las que se junta todo el equipo No, de... no reuniones masivas. Hombre, No, si está la gente de diseño, el director de juego, gente de artístico, no lo sé, y gente de gameplay para poder hablar, ¿no? sí, pero bueno, masivas, no sé. Si a 10 consideras masivas, Hombre, pues, 10 no, pero sí entiendo. pero pues el rollo de si se discute, por ejemplo, yo en el Watch Dogs Legion, que hice muchas cosas del tema de hacking, el gameplay del hacking, pues había reuniones para discutir diferentes características de ese sistema, porque para el sistema que salió con el juego se probaron antes otros 20. O sea, parece muy simple en el juego cuando lo ves el producto final y dices, bueno, implementar esto no es tan difícil. Lo que sucede es que muchas veces se han probado otras 20 cosas que han resultado o no ser divertidas o no estar equilibradas y tal. Entonces, en todas las reuniones que se hacen para discutir estas cosas, se reúnen equipos pequeños que se encargan de ese tema. Y si tú eres parte de ese equipo y estás con los principales diseñadores y tal, te da pie a poder influenciar las decisiones y la dirección del juego en ese ámbito. Y si tú estás en un codev en el que los directores están en otro lugar y toman las decisiones sin que tú estás en la reunión, tu capacidad de influencia es menor. Ya, entiendo. Vale. Y digamos que tú te adaptaste bien en el sentido de porque los dos estudios usaban, o los dos juegos, mejor dicho, usan las mismas tecnologías. Digamos que Ubisoft tiene de alguna forma sus tools son estándar para todos los juegos y entonces de esa manera o tú también tuviste que adaptarte y aprender las herramientas para desarrollar de Watch Dogs. Ubisoft tiene diferentes motores. Y el motor que se usaba para el Wildlands no era el mismo que se usaba para el Legion, para el Watch Dogs. Entonces, pues ahí sí que hubo un cambio. Pero sin embargo, yo siempre digo que en el tipo de sistemas que yo hago,
muchas veces no estoy tan, obviamente tengo que aprender cosas, pero no estoy tan bajo la influencia directa de las capacidades de un motor o las características de un editor, sino que tengo que aprender y entender el código específico que existe para estos sistemas y los sistemas colindantes y implementar las nuevas features o trabajar las que ya hay en ese código, ¿no? Que muchas veces es independiente del motor, es código específico de sistemas o de gameplay. Uh-huh. Vale, y la cosa es que estás trabajando allí, Watch Dogs Legion, y entiendo que es un juego que es de servicio, o sea que el juego se lanzó y luego habría muchos paquetes de ampliación del juego. Pues yo ya me había ido para cuando salió, ya que fue retrasado. Uh-huh. Y al final estuve 2 años en Toronto, iba a estar 1, pero me quedé otro más para intentar sacar el juego y luego se retrasó. ¿Y por qué decides? O sea, el juego todavía no ha salido, ¿no? Tengo entendido que cuando se lanzan los juegos, los desarrolladores reciben bonos. Si el juego va bien, si las ventas van bien, sí. entonces, ¿por qué te decides marcharte antes de ese, ¿no? hito, ¿no? Que después de 2 años trabajando en el juego, pues podías tener acceso a ese bono, ¿no? Pues por un par de cosas. Primero, no sabía con exactitud cuándo iba a salir el juego, porque... Ajá. Claro, puede ser 1 año, pues en 2, puede... Exacto, sí, porque se retrasaba y bueno, había otra fecha objetivo, pero nada, te aseguraba que eso fuera a salir entonces. Y yo llevaba 3 años, para entonces, 3 años viviendo fuera de casa. Y si bien me lo pasé muy bien, pues ya os he dicho que a mí me gusta mucho lo mío también y me apetecía volver. Y entonces cuando se me abrió la puerta a una opción de trabajar en remoto, cuando aún no estaba de moda, con lo del COVID y tal, pues vi que era una buena opción, ya que si no hubiera cogido algo en remoto, hubiera sido difícil seguir trabajando en este tipo de juegos, o bueno, el juego es diferente, pero bueno, tan en la industria desde casa. Uh-huh. O sea, de alguna forma tú añorabas, ¿no? El vivir aquí en tu ciudad, con tus amigos de toda la vida y tal, porque digamos que fuera, bueno, de alguna forma no te sentías tan cómodo. O sea, es decir, hay personas que sí se van y casi que parece que no vuelven, ¿no? Parece que hacen vida afuera y en tu caso, pues tú preferías, siempre añorabas, por así decirlo, más la vida aquí, ¿no? Eso es. Sí, yo fuera siempre estuve a gusto, la verdad. Estuve disfrutando mi estancia afuera, pero dije, en casa estoy todavía mejor. Entonces pues vamos a ir a lo mejor. Después de haber disfrutado y vivido la experiencia nueva durante 3 años, que bueno, está bien, pues volvamos a los favoritos. Bueno, y antes de meternos de lleno ya en tu siguiente etapa, ¿qué nos puedes decir a modo de conclusión de lo que aprendiste, ¿no? al trabajar en Ubisoft y bueno, en el extranjero? Pues yo creo comodidad en el trabajo, ¿no? Acoplarte al trabajo del día a día, entender cómo funcionan esas grandes empresas. Bueno, disfrutar por ejemplo, de trabajar en una empresa lead del Codev, haber estado cerca de diseñadores, directores, poder influenciar las cosas con mis opiniones, ¿no? Trabajar en sistemas muy interesantes, ver cosas que no me gustaban en el juego, intentar mejorarlas, y que la gente viera los cambios, le gustara o no le gustara, todo ese rollo, y sentir que estabas haciendo todo eso en un proyecto muy, muy grande como era el Watch Dogs Legion, que bastante gente pues ha llegado a conocer, ¿no? Entonces, pues toda esa experiencia pues me la llevé y muy contento, la verdad. Vale. Aquí Jorge dime. Es un gran fan del juego. Recuerdo que me estuviste hablando mucho de sí, cuando lo estaba jugando. Sí. Tanto, me parece la idea era muy original, de que se lanzaron el primero. Y Watch Dogs, el primero fue una idea muy rompedora y estaba súper guay. Quizás a mí el 2 me gustó más, Watch Dogs 2, porque creo que estaba mejor terminada la historia y mejor encajado todas las cosas, pero siempre me pareció una idea bastante original
el hecho de que pudieras controlar, ¿no? Tecnológicamente una ciudad controlada por un sistema operativo y que todo fuera conectado, parece que vamos a un mundo así, entonces pues parecía interesante las posibilidades que te ofrece, ¿no? Una cosa así, que sería como la domótica a lo bestia, ¿no? Es un poco lo que trabajé yo, en lo que más me centré yo, pues todo el sistema ese del hackeo, de las interconexiones de las cosas, pues los diferentes sistemas de que pulsar este botón, abrir aquello, girar los cables o activar el volardo que sube o todo ese rollo. Y bueno, si te gusta eso, estaría interesante que hubieras conocido todas las cosas diferentes que se probaron, que no llegaron a buen puerto al final. Diferentes features pequeñas y al final parecen muy interesantes, pero luego cuando las pruebas en el juego, pues que no encajan del todo bien y hay que dar un paso atrás. Bueno, y ahí dices tú, me apetece volver. Quizás haya alguna opción nueva para trabajar en Euskadi. O quizás haya alguna opción por ahí donde acepten teletrabajo y pueda trabajar yo desde casa. Sí, y apareció algo. Eso es, pues se me ofreció la oportunidad de hablar con la gente de Moon, que son los creadores de Ori, que a mí era un juego que me había encantado cuando lo jugué. Sí. El Ori 1 me pareció, bueno, visualmente precioso y de jugabilidad súper entretenido. Tenía sus limitaciones también, el primero, pero aún así es un juego que me gustó muchísimo. Yo lo disfruté una pasada. Y entonces dije, bueno, pues remoto y una empresa que hace un juego que me gusta muchísimo, pues hay que intentarlo. Entonces, pues hablé con ellos, parecían estar interesados y hice un test que no les gustó. Y entonces, pues bueno, volví a preguntarles, les dije, a ver, qué es lo que no les había gustado. Y bueno, a partir de ahí lo cogí otra vez y le di otra vuelta más. Y entonces sí que les gustó. Y pues nada, ya se me abrieron las puertas. Bien, pues es un gran consejo, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Que a lo mejor hace una prueba y por lo que sea o no le sale bien o por lo que sea no es lo que espera. Y el hecho de la insistencia, ¿no? De decir, inténtalo otra vez, aunque sea más para adelante, o el mismo intenta la oportunidad de que no tires la toalla, ¿no? Sino inténtalo otra vez, que puede que al final sí lo consigas, ¿no? Sí, sí. Yo, o sea, básicamente la respuesta que ellos me dieron fue básicamente un no. Pero yo, como estaba bastante interesado, ¿no? Porque tenía los dos beneficios, que era trabajar desde casa y algo en un juego que me gustaba mucho, dije, pues bueno, le voy a dar una vuelta y escuché lo que me dijeron e intenté basar los cambios yo creo que en lo que ellos, ahora visto en perspectiva, en algo en lo que ellos estaban más acostumbrados o esperaban más. Ya que, bueno, yo casi prefería la primera versión de lo que les presenté, pero yo creo que ellos tenían la cabeza puesta un poco en otro estilo y bueno, la segunda versión se acercaba más a eso. Pero entonces ellos te mandan un mail diciéndote, no, lo siento, pero no te hemos cogido, y entonces tú le respondes, espérate, que te mando otra vez el test, pero con otras respuestas. Eso sí, me dijeron que no, que... Bueno, no sé exactamente qué me pusieron, pero era básicamente un no. Yo les dije, ¿por qué no? ¿Qué no os ha gustado? Y me respondieron con algunos más detalles de lo que no les había gustado y presenté otra versión. O sea que, ya te digo, me parece un buen consejo para mucha gente, que puede ser que a mucha gente le digan un no y ya está, diga, carajo. Sí, es verdad, yo nunca lo había escuchado eso y... Igual incluso valoraron la insistencia y la tenacidad, no sé cómo decirte, la insistencia de decir, o sea, es que el tío se lo quiere realmente venirse, fíjate lo insistente que está, ¿no? Que ha cambiado el discurso. Esas cosas son muy reveladoras y se valoran mucho. Sí, también porque, a ver, Moon era una empresa más pequeña que tiene dos principales jefes y no funcionan de una forma necesariamente sistemática como otras empresas tal vez, ¿no? O en otra empresa igual, si en una parte del proceso te dicen que no, tú estás hablando con el de recursos humanos y no hay vuelta de hoja. En cambio, esta gente pues puede hacer un poco lo que les da la gana. Igual te dan otro intento como no te dan ninguno, o te dan 5. Entonces, a mí me resulta que me lo dieron y en ese caso funcionó. Si intentas hacer la misma estrategia en otro tipo de procesos, pues igual no te lleva a ningún lugar. Pero bueno, sí, pero en mi caso funcionó. Me parece bien el consejo, yo te digo, a los oyentes, porque también he escuchado de casos en los que, mira, yo intenté entrar en Crytek
3 veces y a la tercera entré. Es decir, Sí. en el sentido de que al principio no estaba del todo preparado, después lo intenté 6 meses después y lo intenté otra vez. Es decir, que eso de no venirte abajo, no pensar que no vales para ello, sino que decir, "Oh, mira, voy a intentarlo, voy a insistir todo lo que pueda y hay mucha gente que con esa insistencia lo ha conseguido, ¿no? Así que eso también es interesante. Y bueno, háblanos un poco del estudio, porque no recuerdo que tuviéramos la oportunidad en el podcast de entrevistar a nadie que haya trabajado en Moon Studio, como decías antes, de la gente de Ori. Si no recuerdo mal, el estudio, como has dicho, tenía 2 socios, uno es de Austria y Eso el es. estudio principalmente trabaja en remoto completo, es decir, que no tiene una sede Completo. principal en ningún sitio. Y después, si no recuerdo mal, hablaban de que el estudio en Ori se trabajaba con Unity, aunque habían modificado el render y un montón de cosas para poder llegar a ese look tan Ahí tiene pinta particular. de que eso no es Eh, Unity Vanilla. Eso es. Y recuerdo que años después de ese proyecto, Unity lanzó eso que es el pipeline programable para el render, para que tú pudieras realmente extender el render de Unity, porque esta fue una de las primeras empresas que dijo, no me vale con lo que viene de base, quiero y desarrollar algo nuevo. Creo que tuvieron contacto con la gente de Unity, del propio engine, para poder ver de qué manera podrían extender y decían que habían cambiado 1000 cosas, ¿no? En cómo se renderizaba el juego. Pero, como digo, supongo que es un estudio muy atractivo, a mí también me lo parece particularmente, me parece que el juego fue un juegazo, lo disfruté también muchísimo, el Ori, el 1 y el 2, del que ahora hablaremos. Y, y bueno, cuéntanos un poco eso, cómo es el estudio, cuántas personas lo componen, porque parece como También un estudio... qué te encuentras tú cuando llegas, ¿no? Porque me imagino que el desarrollo ya llevaría un tiempo empezado. Sí, ya llevaba un tiempo, pero algunas partes igual sí que están un poco más verdes de lo esperado. Igual podía ser tema enemigos, que todavía estaban pues un poco subdesarrollados en referencia a cómo debían estar, por ejemplo, pero la dirección estaba más o menos bastante clara, la verdad. El tema de las nuevas armas, que era un gran salto cualitativo respecto al primer juego, ¿no? Donde todo el combate, básicamente, o casi todo el combate consistía en spamear un botón que automáticamente lanzaba rayos al enemigo más cercano. Y en el Ori 2, por ejemplo, había armas de todo tipo, pues espadas, arcos, etcétera. Me encontré con la novedad de que todo era remoto. A mí que algo que me llamó mucho la atención la primera vez que lo oí. Se me hacía raro que un estudio funcionara así, pero la verdad es que Claro, funcionaba muy porque bien. hablamos de 2018, cuando tú te vas a Moon. Entonces, Correcto. era 2 años Era antes de otro mundo. la pandemia, como tú dices, Exacto. era algo muchísimo más raro que hoy día, ¿no? Es que ahora para el oyente puede parecer normal, pero es que entonces que una desarrolladora de videojuegos fuera totalmente en remoto o cualquier trabajo fuera totalmente en remoto, sonaba a chino. La gente te decía, ¿trabajas desde casa en eso? Yo conozco otra, también bastante conocida, que es Frictional Games, que No tiene sé cuál es. los de la saga Insomnia. ¿Cómo se Sí, llama? sí, Insomnia son el juego de terror, que también creo que sí, que son todos No, remotos pero no es también. Insomnia, es algo parecido. Ay, madre mía, estoy mayor. Vale, bueno, pues sí, hay varios estudios y yo digo, en aquel momento era raro. Hoy día quizás empieza a haber más opciones que después Amnesia, tío, ¿qué coño Insomnia? Eso, Amnesia. Amnesia, yo estaba pensando en el mismo, ¿eh? Y Amnesia yo, cuando he dicho Insomnia. estoy ya para acostarme a dormir. Pero sí, en aquel momento decían eso, pero como te comentaba antes, háblanos un poco del estudio, cómo era. Yo recuerdo que decían eso, que era gente que venía disparada o rebotada de grandes estudios como Ubisoft, como grandes estudios así, porque la calidad del producto de Ori 1, ¿no? Cuando se lanzó era muy alta, entonces entiendo que era un equipo pequeño pero con altas capacidades, entiendo. Sí, un equipo pequeño serían, no sé, 50 personas, más o menos, en algunos momentos menos, en algunos momentos Pero ¿estamos hablando del más, uno o en el 2 ya? del 2. 50 Del personas 2. el estudio completo. Sí, a ver, es un número variable, pero bueno, rondaría ese tipo de tamaño de estudio. Un estudio totalmente centrado en la calidad del producto final, que no cogía atajos a la hora de lograr el objetivo, que era pues que la jugabilidad fuera estupenda, el estilo artístico fuera buenísimo, el diseño de la historia fuera buenísimo. Entonces, pues era un lugar en el que se juntó mucha gente con capacidad realmente, que por ejemplo
daban un salto, por ejemplo, en mi caso, de trabajar en un estudio como Ubisoft más mastodóntico, en el que todo va muy lento, a un estudio mucho más dinámico y ágil, como podía ser Moon, y que veías que las cosas las podías hacer tan muy, muy rápido. Y nada, pues al final centrados en la calidad, trabajando muy duro, porque trabajamos extremadamente duro para el Ori 2. Cuando hablas de duro, ¿hablas de crunch? Sí, sí. Sí, trabajamos muchas horas. Sin entrar demasiado en detalles, pero vaya, el último año casi entero, pues trabajando mucho. ¿Y eso es algo que era nuevo para ti o en Ubisoft también ya habías hecho algunas horas de más? Era nuevo porque en Ubisoft, por lo general, yo no hice crunch en los 3 años que estuve y siempre que se me pidió, que no fue muy a menudo, se me dio de forma opcional y apuntabas las horas que trabajabas extra para que se te pagaran. Así que el formato era totalmente distinto. Entonces, Move era diferente. Move era un producto, como dices, de mucha calidad, con gente muy implicada, sí, pero también era mucho más duro, ¿no? El día a día, entiendo, por el tema de horas extras. Sí, eso es. Al final había mucha presión para lograr ese producto final de esa muchísima calidad. ¿no? Pero Sí. esa presión... Y lograrla en plazo. Eso para es, que digo, salga el juego en Game Pass el día que tiene que salir. Sí, bueno, hoy en día todos los juegos se retrasan, ¿eh? Pero bueno, a mí me gusta la frase de nadie recuerda un juego mediocre que salió a tiempo. Ya. Que saliera en fecha. Pues eso, al final, los juegos que se recuerdan, si hay que empujarlos, si tienes el dinero para empujarlos atrás, pues los empujas y los hagas como tienen que salir. No sé, esa era la filosofía de Moni y estoy un poco de acuerdo en eso. Solo que, bueno, a veces también hay que poner las cosas en perspectiva y la vida en equilibrio. Claro, eso lo digo, que entonces hablamos de un estudio que, yo digo, nunca habíamos tenido a nadie que hubiera trabajado en Moon, pero sí hemos tenido invitados, ¿no? Que nos han hablado de estudios, ¿no? Que quizás esa era la parte negativa, ¿no? Del estudio, en el sentido de que era difícil para los desarrolladores pues, pertenecer mucho tiempo en ese estudio o conciliar, ¿no? Su vida personal con su vida profesional, porque eran estudios que te requerían o te absorbían muchísimas horas al día, ¿no? Yo creo que lo has clavado. Es un estudio que te absorbe y es un muy buen lugar cuando tú quieres centrar tu vida en hacer un juego de máxima calidad, porque es lo que te da ese estudio. Te da la seguridad de estar trabajando con gente muy implicada, centrada en el juego, en obtener un buen producto, y si tu ambición más grande es esa, estás en el lugar adecuado. Y si te quemas de eso o decides que, bueno, quieres seguir haciendo un buen juego, pero no trabajando tan exageradamente tanto, bueno, siempre pues dependiendo un poco de las fechas, ¿no? De dónde estés en la producción. Pero bueno, si quieres no trabajar tanto, pues igual puede que no sea el lugar para ti. Ya. Y oye, ¿cómo organizaba la empresa el trabajo en remoto, ¿no? Antes de, como decimos, antes de que llegara el COVID y tal, es decir, trabajáis usando Slack, teníais Teams, Skype, ¿qué herramientas usabais para poder estar en contacto? Hay veces que teníais reuniones y cuando no estabais en reunión había salas como pasa en Discord en la que te puedes entrar y puedes trabajar con compañeros para que no sientas que estás solo. Es decir, ¿qué herramientas usabais? Era muy simple, la verdad. Se usaba un software para llevar las tareas, que en su época era Handshop, no sé qué se usará ahora. Y para la comunicación era todo mayormente Skype, muy simple. Mensajes directos o grupos específicos, temáticos. Y luego una aplicación que me gustaba bastante, que creo que se llamaba Workspace, era de Facebook, si no me equivoco, en la que la gente subía posts de su trabajo. Pues, por ejemplo, un artista subía los diseños de los escenarios. Un diseñador subía... Pero era un espacio común en el que todo el mundo mezclaba toda la información. No era por departamento, no era en plan de... No, eso es. Era digamos, un Facebook en el que estaba todo el equipo. Y allí cada uno pues colgaba sus progresos y la gente le daba pues su feedback y se comentaba y bueno, pues de ahí se desarrollaban las ideas. A mí me parecía muy interesante, por ejemplo, cuando estaba desarrollando, yo que sé, un nuevo arma,
pues ponía, mira, estoy desarrollando este arma y aquí, como veis en el debug, pues hay una flecha que ahí es donde va a salir el disparo, tal, y lo mostrabas en el desarrollo y alguien te podía decir, oye, y aquí si le haces esto o el salto debería ser más grande o tal. ¿No? Exacto. Y entonces, era para eso, sí. Entonces veo que tenías mucha libertad, ¿no? Habías cambiado como decías, en Ubisoft, en la que podías influenciar a las personas que tal, a un sitio en el que tú posteabas y en base al feedback que te daban tus propios compañeros, como si fuera una colmena, tú decías, pues voy a añadir este detalle que me ha dicho tal, que me parece interesante. Sí, eso, sí. Ahí era pues todo el mundo colaborando a la vez, digamos. Era una jerarquía más plana, ¿entiendes? Sí. No es, sí, puede ser. Sí que era más plana, sí, la verdad. Y más directa, tal vez. Bastante más directa. Y en tu caso, ¿tú qué preferías? ¿La jerarquía de Ubisoft o una más plana Yo creo que más plana, sí, porque al final en Ubisoft, al haber tantos escalones, es más político también. Claro. Muchas de las featuras o características que podrían beneficiar a la obra en su conjunto se pierden por el camino de la burocracia. Sí, puede ser, sí. Y en todo una es más estructura lento. más plana te da tiempo a probar cosas un poco más, con una velocidad más rápida y al final puedes llegar a tener un producto mejor, solo por la velocidad a la que puedes probar y descartar. Claro. Pero también a veces el caos o ese tipo de jerarquía puede... No es el caos, yo pienso que en un estudio así más pequeño lo que sí necesitas es tener gente más senior. Porque quizás un junior en remoto y con una mente colmena, como tengas muchos juniors dándose ideas que no son las más adecuadas, pues así se puede armar una parda. Bueno, siempre tienes que tener unos referentes, eso está claro. Vale, y ahora me gustaría hacerte una pregunta que nos ha enviado un amigo tuyo, Ramón, que estuvo en nuestra anterior pregunta y nos ha preguntado que te digamos, lo leo textual, ¿cómo fue adaptarse a work from home, ¿no? El hecho de que trabajaras de casa en una empresa antes de que fuera común y si de alguna forma evolucionó cuando de repente estalla la pandemia y ya todo el mundo se va a remoto? Es decir, ¿hubo algún cambio para ti? Tú estás trabajando en remoto y de pronto hay una pandemia. ¿Qué cambió para ti si tú ya estabas en remoto? ¿O no? ¿O sí hubo cambio? Pues las dos preguntas. Por un lado, no me costó mucho adaptarme, ya que, aunque parezca mentira, en estos estudios también se habla muchísimo por el chat. En estas oficinas grandes parece mentira, pero estás colaborando con la gente de tu alrededor y también con el artista que está sentado lejos o el del codec que está en otro país. Entonces, hablar por chat era algo muy común para mí. Tal vez las llamadas no lo eran tanto, pero hablar por chat o seguir las tareas en un software online eran el pan de cada día. Y entre hacer una reunión alrededor de una mesa o en una llamada telefónica, tampoco hay tan gran diferencia. Entonces, yo creo que la adaptación fue bastante sencilla. Lo que peor llevaba tal vez era que en aquel entonces dormía en el mismo lugar que trabajaba. Entonces, pues cuando te has tirado un porrón de horas trabajando en el proyecto y luego te levantas, das 2 pasos y te tiras en la cama, pues es como si tu cabeza siguiera un poco en el mismo torbellino. Claro, pero bueno. No había una separación, ¿no? Exacto. Pero bueno, pero por lo general, bien. Y respecto a los cambios con la pandemia, no. Es que fue muy gracioso, porque la pandemia pegó fuertísimo en el mundo y a nosotros, es que yo seguí igual. O sea, trabajando igual, todo siguió igual para nosotros. Así que sí pudo haber algo que desconcertara a la empresa o causar alguna dificultad de cara a sacar el juego, que salió en 2020, creo. Pero en general, para nosotros empezó la pandemia un lunes y el martes seguíamos trabajando igual. Claro. Hay que decir, no nos supuso ningún cambio. Y tenéis todos los mecanismos ya estaban adaptados de alguna forma. Exacto. ¿No? Entonces, si hubo empresas en el que en el peor caso perdió 6 meses de trabajo, no lo sé. Estoy echando números al aire, pero sí, nosotros perdimos 0. O sea, absolutamente 0. Y eso es curioso.
Vale, y entonces, porque creo que no hemos hablado, ¿no? El hecho de que Gizmo Studio trabajas en la segunda parte de Ori, por si no se ha entendido, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es tu labor, ¿no? Porque incluso, si no recuerdo mal, veo aquí que trabajaste como lead, Gameplay Programming Lead en Moon, es decir, que ya eras una de las personas más expertas, entiendo, dentro del estudio. Sí, yo en la mitad del tiempo que llevé allí más o menos asumí el rol de Lead Gameplay Programmer, que me encargaba un poco de sincronizar el pequeño equipo de programadores de gameplay que teníamos, seríamos unos 6, 7, no sé cuántos éramos, y pues de administrar las tareas también de ese equipo, desbloquear a la gente cuando hubiera problemas, guiarles cuando tuvieran alguna duda de cómo solucionar algo o tal, o bueno, ser un punto de referencia, ¿no? Y aparte de eso, pues desarrollar todos mis trabajos de gameplay específicos o de cualquier otro sistema en realidad, que en principio fueron mucho del mismo Ori, muchas de las habilidades o ataques que hacía el jugador y también los jefes finales, ¿no? Pues tanto Quolok, que era la rana gigante, el jefe final. El cuervo, ¿no? Eso es. O cuervo, no, el búho, era un búho. Era un búho. Era un búho. Igual Pero es sí. un spoiler, aunque supongo que eso ya ha prescrito, ¿no? Sí, y los jefes finales de los que fueron complejos, fueron muy divertidos de hacer y me quedé contento con el resultado, la verdad. Porque Ok. tenían el rollo de las fases, ¿no? Que al principio peleabas en un lugar, luego te perseguían, te tenías que escapar de ellos, luchabas en otro lugar con diferentes ataques, escenarios que estaban llenos de agua, se vaciaba el agua, ese rollo, la Un araña, ¿no? juego Que escalaba brillante, y te ¿no? seguía. Sí. Oye, Muy, y muy la, divertido. Brillante. y las Pulirísimo. herramientas, es decir, tú pasas de trabajar con un motor privado de Ubisoft a trabajar con Unity, ¿no? Es decir, pero no sé si era, como decíamos, ¿era Unity Vanilla o era Unity muy distinto a lo que... Había muchas herramientas que había desarrollado Moon internamente, que la verdad algunas eran muy, muy útiles. Pero yo, por ejemplo, tema de rendering y eso, no, que igual era lo que más había trabajado, yo era un poco ajeno a ello. Y yo tocaba más otro tipo de cosas, ¿no? Pues sistemas hechos por nosotros de lógica, tema de animaciones con los modelos para los jefes finales, para el propio Ori, ese rollo de cosas. Así que para mí no estuvo la experiencia tan lejos de un Unity normal para lo que hacía en el día a día. Igual el tema de animaciones era más propio, pero... ¿Y tu opinión, es decir, cambió mucho la forma de programar gameplay en el motor de Ubisoft a cómo se hace en Unity? ¿Qué preferías tú? A mí en Unity se me hacía más cómodo, un poco más ágil que en Ubisoft. Como que los tiempos de iteración eran un pelín más rápidos, a pesar de También que para el final... el lenguaje, o sea, ¿utilizas un lenguaje de scripting en Ubisoft o trabajabais directamente en C++, comparado con C#, que es lo que se utiliza en Unity, ¿no? En Ubisoft, en el primer juego se usaba un lenguaje propio, que era Ajá. parecido a C++, creo. En el siguiente juego sí que ya usábamos C++ y en Unity usábamos C#. Claro. Y Porque bueno, eso, al final... Sí. quieras o no, también la productividad con un lenguaje como C#, quizás pues tiene eso, que los tiempos de compilación, muchas cosas también son quizás un poquito más rápidos Sí. que con C++, ¿no? Se notaba un poco más ágil en Moon, aunque para el final también se fue haciendo pesado el proyecto y cada vez iba más lento. Eso es verdad. ¿Cómo viviste el lanzamiento y la recepción del juego? Pues la verdad fue emocionante, a su vez que fue poco bajón en un aspecto porque, por ejemplo, teníamos pensado hacer un viaje tal justo antes del lanzamiento que no pudimos hacer por temas de El que COVID, había que ¿no? arreglar bugs. Ah, vale. Bueno, de hecho, sí, de hecho fue un mix de bugs y COVID, que no se sabe realmente cuál fue la auténtica causa, pero vaya, algo que se tuvo que hacer no se hizo, un poco bajón, y luego el hecho de sacar el juego y no sé, estar en casa, no porque yo había trabajado muy duro durante casi un año entero y estaba ya cansado y quería pues sacarlo, disfrutar un poco y salir de casa, salir de este cuarto, básicamente.
Y salió el juego, tenía un viaje planeado para ese fin de semana, me voy de viaje y vuelvo pronto el domingo porque se ha declarado el toque de queda. Entonces volví al agujero otra vez. Que además se declaró un sábado. Pues, o un sábado. 14 de viaje, ¿no? Eso es, y yo estaba haciendo mi viaje de fin del juego. Entonces, claro, pasé de estar metido en mi casa porque estaba trabajando en el juego a estar metido en mi casa por obligación. Claro, ya más 3 meses, ¿no? Nos pegamos, ¿no? Lo que fuera. Entonces, pues eso, y fue interesante. Hay una anécdota, yo creo que bastante graciosa, que en esa época, cuando íbamos a sacar el juego, de vez en cuando, o cada vez más a menudo, estábamos haciendo playthroughs enteros del juego. Que al final éramos unos expertos en pasarnos el juego pipa. Y ya estábamos prácticamente en lo que era la última versión del juego, en plan de, venga, esta es la buena, ya está. Y llegamos a, no sé si lo habéis jugado. Sí. Pues al final, bueno, es que no sé si voy a hacer un pequeño spoiler, pero bueno, al final hay una cosa que se ilumina y se cae. Uh-huh. No sé si sabéis de lo que hablo. En la última cinemática, lo último que hay es una cosa que está iluminada y se cae. Ostras, yo no recuerdo. Bueno, de una vale. Y total, que llego allí y no está. Es invisible. O sea, faltaba, vamos, el clímax final o la conclusión final del juego. O sea, estaba todo menos ese objeto que era invisible. Ostras. Fuimos, no puede ser, en el chat, oye, que falta esto, que no está. Y bueno, arreglándolo de súper ultimísimo momento. Y lo hicimos aparecer. Y bueno, y allí quedó en el juego con todo su esplendor. Y nada, una anécdota graciosa. Sí. Eso que lanzas un juego y dices, ostras, en el final, un punto clave, ¿no? Todo el mundo esperando tal, que lo van a esperar los usuarios y los primeros entonces no lo llegaron a ver, ¿no? No lo pudieron disfrutar completo, ¿no? No, sí, pero por esto, por una milésima. Qué artistazos, ¿eh? Ese plano fijo en un árbol en el que no pasa nada durante... Exacto. ¡Guau! ¡Qué cinematográfico! Además que lo ves y estás así tranquilamente hasta que cuaja y dices, ostras, pero que aquí falta algo. Esto no es así. Y sí, bueno, oye, dime. No, eso por continuar un poco y una vez que termina el juego, ¿arrancará nuevo proyecto el estudio o tú ya en ese momento decides irte? ¿Qué ocurre? Después de sacar el juego, creo que empezamos a trabajar en la versión de Switch, si no me equivoco. Uh-huh. Y también hubo trabajo en ese aspecto, mucho de optimización para conseguir que fuera a 60 FPS y fuera como tenía que ir, que era bastante complicado. Y luego ya empecé también a trabajar en el siguiente proyecto de la empresa. Uh-huh. Que si no me equivoco es en lo que están trabajando ahora. Claro, entiendo que todavía no es público, ¿no? No. Vale, y llega un momento que decides irte, ¿no? Dejarme un estudio. ¿Por qué? Porque, por lo que he dicho antes, si tu vida se centra en sacar un super juego, es un lugar estupendo. Si todo tu enfoque está en ello. Si tu enfoque, si te cansas y no quieres poner un tan alto porcentaje de tu día en ello, o de tu mente, no quieres que esté ocupe energía vital en ello, pues igual no es el mejor sitio. Pero igual es una pena, ¿no? Porque entiendo que al final tener gente experimentada haciendo los siguientes proyectos del juego es lo que garantiza, ¿no? Que los siguientes proyectos sean buenos, ¿no? Entonces, no sé si es un error o lo consideras un error por parte del estudio el hecho de tener una filosofía que parece que sus desarrolladores, su equipo no va a ser duradero en el tiempo porque no todo el mundo puede aguantar ese ritmo, ¿no? Sí, exacto. Es difícil. Yo muchas veces lo he pensado y no lo tengo claro. No sé si es mejor relajar y que todo el mundo pueda aguantar más y disfrutar de ese talento además consolidado en tu estudio durante más tiempo, ¿no? Gente con más productividad y gente confiable, ¿no? O meter gente fresca y que trabajen más duro. Bueno, no lo sé. No sé cómo lo hacen ahora, pero... O gente fresca que esté dispuesta a darle más caña.
Entonces, pues no lo sé, no sé cómo se lleva y no tengo claro lo que es mejor. Hacer un juego son muchos parámetros. Y si te olvidas del lado humano y dices, no, es que el juego sea la hostia y que esté en 3 años. Y que sea así de grande. Y te olvidas de que lo tienen que hacer seres humanos, pues tienen este tipo de situaciones, ¿no? Si quieres hacer un buen juego, hacerlo en un plazo razonable y que la gente tenga vida, además de hacer el juego, pues a lo mejor no puede ser un juego de 60 horas, tendrá que ser solo de 30. Sí. Si quieres que sea de 60, pues entonces ya no puede estar en 3 años, tiene que estar en 6. Exacto. Es como el típico GIF este de bueno, bonito y barato, y que cuando mueve uno se baja el otro. Pues exacto. Hay gente que está dispuesta a bajar la calidad de vida de sus empleados y juegan con eso, juegan con que tienen el poder para... Porque eso no debería ser legal. O sea, no me jodas. Hay leyes que te impiden que puedas tener a la gente sistemáticamente trabajando 80 horas a la semana. Si esa ley no te la enforzan y cuentas con ello para que tu juego salga adelante, pues pasan este tipo de situaciones. A mí algo que me decía Ramón que me solía hacer mucha gracia era que cuando veía una feature o un juego súper pulido, es que él lo miraba, veía la pantalla, lo jugaba y veía sangre ahí en los píxeles. Veo parejas desatendidas y padres ausentes. Divorcios. Sí, tal cual. Sí. La verdad es que sí, con esas cosas hay que hilar fino, hay que tener cuidado porque, ya digo, yo creo, mi opinión entiendo que al final todo se basa también en pasta, como decía, porque si los otros parámetros que tienen que aumentar son el tiempo. Exacto. Es una cosa que se tiene que hacer en 3 años, la vamos a hacer en 1 año y medio, pues entonces vas a exprimir. Claro. Si la tienes que pues tienes que tener más financiación para aguantar más tiempo. Pero bueno, yo creo que hay que buscar ese equilibrio para que las cosas sean sostenibles, los estudios sean sostenibles, ¿no? Porque al final sois 50 personas en MUM o en el estudio, como tú decías, que eran unas 50 personas las que participan en el juego. Si en el siguiente proyecto no está ni la mitad de esas 50 personas, has perdido mucho know-how de la compañía, has perdido mucho pulido de un montón de cosas, de saber cómo funcionan ya las cosas, y la gente nueva pues llega y claro, yo no he desarrollado esto, ¿quién lo ha hecho? Ya no está, y lo ha documentado, pues sí, pues no, lo ha hecho mejor, lo ha hecho peor de la documentación. Entonces hay veces que pues tiramos y hacemos un sistema nuevo porque no nos convence o no nos queremos hacer responsables de este sistema porque no lo entendemos. Es decir, hay mucho tiempo perdido ahí también y no sé, quizá para un proyecto funciona, para varios proyectos y para la continuidad de una empresa es cuando ya se puede hacer más complicado. Exacto. Sí, ahí es donde está la duda. Yo en su momento estaba muy centrado en el juego, era un juego que me encantaba, vamos, a mí el Ori 2 me parece, no es porque lo haya trabajado en él, a mí me parece un juego buenísimo y estaba súper contento de darlo todo y hacer el juegazo que hicimos, ¿no? Yo solo sé que ese ritmo pues no lo quise mantener después de... Claro. Que también bajó, ¿no? Después de sacar Ori no era ese ritmo y yo no sé cómo están trabajando ahora, pero sé que cuando tú priorizas la calidad del producto tanto, siempre llegan momentos en los que tienes que elegir a qué lado de la balanza caes, ¿no? Y bueno, dependiendo de tus prioridades, puedes elegir ir a un sitio o ir a otro. Claro. Oye, y entonces ahora decides buscar otras oportunidades fuera. Y entonces cuando aparece tu oportunidad actual, ¿no? No sé si lo voy a decir bien, Hugh Calf Studio. Hugh Calf, sí. Vale, que es donde lleva el último 2 años y medio, ¿no? Y entiendo que esta oportunidad te ofrecía eso que tú querías, la posibilidad de trabajar en remoto, pero al mismo tiempo, pues a un ritmo más sostenible, ¿no? En el tiempo. Eso es, me ofrecía la posibilidad de trabajar en remoto de forma más normal y en un proyecto que parecía muy interesante, ¿no? Que es el juego es una especie de Rocket League, pero en vez de ser fútbol es golf y son carreras, ¿no? Tú tienes que me parece muy loco cuando lo hemos mirado porque yo juego mucho al Rocket League y cuando he visto, ostras, Turbo Golf Racing, ¿no? Se llama el juego. Eso es.
y es como, bueno, esto es un Rocket League. Además, tú mismo, ¿no? Que has trabajado en el estudio lo definís así, ¿no? Esto es como un Rocket League de golf. Sí, exacto. Cuando haya 20 juegos de este tipo, habrá un nombre para el género y te diré, es un juego coche-balón en el que haces tal. Pero ahora mismo como... Yo digo, la primera vez que a mí me hablaron del Rocket League como tal, ¿no? De este nuevo perfil de juego, un juego de coches con una pelota Nivea gigantesca como de playa. O Es que sea, es un absurdo, digo, sí, yo, sí. yo no creo que eso me vaya a gustar. Pero es cierto que está hecho para que te cojas un vicio brutísimo. Sí. Y no he tenido la oportunidad de probar Turbo Golf. Entiendo que el juego ya está fuera también Está en Early Access. en Early Access. Ok. Y bueno, pues como nos estamos quedando también sin tiempo un poco en la entrevista, pero cuéntanos un poco de forma resumida. Esta empresa entiendo que es de Londres, de Inglaterra, Es de perdón. Inglaterra, sí. Cuéntanos un poco sobre el estudio y, bueno, tu labor allí en el estudio con este juego, ¿no? Pues es un estudio más pequeñito, de unas 10-12 personas, en la que todos trabajamos también en remoto. Y Ujú. entonces estamos trabajando en este juego que a mí me pareció muy interesante, por el tema de eso que también me gustaba, el Crash Team Racing, los juegos de coche siempre me han gustado, pues esas mecánicas de control muy, muy precisas de tipo arcade, ¿no? Que Sí, me sí. parecían muy atractivas. Y entonces pues estoy trabajando en el temas de gameplay, del control del coche, tema de cámaras. También estoy metido un poco en el tema del online, del multijugador, intentando hacer que sus sistemas funcionen bien. Y tal. Y nada, pues ahí llevo los últimos 2 años. Que eso que no es fácil, ¿no? Porque yo cuando lo pensé, ¿cómo implementar un juego como Rock League, ¿no? Es decir, en el sentido de que no son... Es una mezcla entre física y arcade, como dices, ¿no? En el sentido de Eso que es. hacer el control para que tú puedas controlar el coche en el aire, pues claro, no responde solo a física, también hay Eso algo es. ahí, ¿no? Tiene que sentir, es una combinación rara entre que se sienta físicamente creíble y Ujú. a su vez tengas un control sobrenatural. Ya, ya, Es un ya. poco la combinación. Vale, 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 En un genial. universo físico donde tú eres Gandalf. Exacto. Entonces, pues en este caso está muy interesante el rollo de que el juego sea online Ajá. y el tema de ir sacando actualizaciones, ir sacando nuevos cosméticos, nuevos niveles, nuevas features del juego, ¿no? Ujú. Pues igual con cada tema pues sacamos un elemento o dos nuevos para el nivel, ir atendiendo los comentarios de los jugadores de la base de jugadores que dicen, bueno, ver las locuras que hacen, ¿no? Porque hacen cosas que no podríamos imaginar y entender qué cosas están abusando, intentar equilibrarlas y tal. Eso también tiene que ser jodido, ¿no? Yo me lo he pensado, ¿no? En el Rocket League hay gente que hace, como dices, cosas brutísimas y es como nosotros los desarrolladores no lo podemos reproducir. Exacto, Es sí, decir, sí. ¿cómo han hecho eso, ¿no? Exacto, eso pasa mucho, eso pasa todo el rato, vamos. Ok, ok, ok. Bueno, y ya un poco así como para concluir, hemos visto que tu carrera empezó ahí fuerte con grandes estudios en tierras extranjeras y poco a poco tus caminos te han traído de vuelta a Donosti y a estudios más pequeños y eso me hace preguntarme si te veremos algún día, quizás, maybe, en un estudio español, ¿no? O dicho de otra manera, ¿qué te parece cómo está la industria últimamente en España? ¿Crees que Pues, se cruzará en tu camino? para decir Algo. la verdad, estoy muy desconectado con la situación de la industria. Lo que sí que me parece, o sea, yo podría ir a cualquier lado a trabajar en realidad o trabajar en cualquier empresa. Lo que sí que me limitaría más, veo el tema de moverme, porque, bueno, para mí tiene mucho valor donde vivo, las relaciones que tengo, la familia, todas esas cosas. Entonces, tú puedes ir por objetivo laboral a un lugar que te llene mucho más, como en tu trabajo, pero si pierdes por otro lado muchísimo, pues igual en la balanza no te compensa. Pero lo bueno es que ahora el COVID, dentro de todo lo malo, ha abierto puertas a trabajar en remoto. Es algo que se ha normalizado y se ve bueno, que las cosas pueden funcionar igual de bien. E incluso ser más baratas, tal vez, ¿no? Y entonces, pues, no sé dónde terminaré, o más bien cuál será mi siguiente paso, pero yo creo que con el trabajo en remoto hay muchas puertas abiertas
y la verdad yo tengo bastantes intereses de distintos juegos, distintos tipos de estudios, grandes, pequeños, realmente me parecen todos atractivos, así que... Hay una pregunta que yo tendría ahí, que sería, ¿realmente todo se puede hacer en remoto? Es decir, ¿no hay algo que tú veas que en remoto empieza a ser muy complicado o que se hace muy complicado en el desarrollo? No sé si ves eso, no sé, Mauri, tú también, que tienes un estudio, ¿no? Que decir, hostia, pues hay cosas que las vemos muy complicadas de poder intentar hacerlas en remoto, que... No sé, a mí lo que más me cuesta es cuando a veces estoy bloqueado con algo y me gustaría levantarme, dar 5 pasos y encontrar a la persona que necesito y obtener toda su atención en un momento dado. Eso es una ventaja, por ejemplo, de estar en la oficina. Pero por lo demás, llevo ya en torno a 4 años trabajando en remoto sin sentir ningún tipo de limitación. Ni que en algunos casos notas que pierdes un pequeño porcentaje de, yo qué sé, de capacidad X por ser en remoto, pero no veo que estés en absoluto limitado, ¿no? Si tienes tu buena organización, si la empresa está acostumbrada a trabajar de esa manera, yo creo que para videojuegos por lo menos puede funcionar. Yo también lo creo. Vale, y bueno, ya por terminar nuestra entrevista, nos gusta terminar con una pregunta que sería, bueno, ¿cuáles son tus sueños actuales a nivel profesional, ¿no? Es decir, ya has pasado por los grandes estudios, pero bueno, siempre uno ambiciona cosas, entonces decir, bueno, por mis siguientes pasos me encantaría poder tener la oportunidad de participar en tales proyectos o en tales empresas. A ver, así, puestos a soñar un sueño loco, lo que me gustaría es que se pudiera crear una industria en Euskadi o cerca de esta zona, cerca de la universidad o en cualquier lugar, pero aquí cerca de este mundo, porque ahora mismo es bastante pobre lo que hay. Entonces, cosa, pues, sí. Hay poca cosa. Entonces, hay muchas cosas, o sea, hay algunas cosas muy interesantes. Entonces, yo creo que lo más interesante sería trabajar en juegos, por supuesto, porque me encanta trabajar en ellos, pero también desarrollar la industria en sí sería lo que a mí más ilusión me haría. Pero para eso, pues bueno, hay que arriesgar y hay que moverse, no pasan las cosas solas. No sé si piensas algún día en la posibilidad de incluso montar tu propio estudio. Es decir, hay gente que viene de Ubisoft y cosas esas que fueron los que hicieron Nómada, fundaron Nómada, o la gente de Piccolo, o la gente de tal. Al final son gente rebotada de muchos sitios que han dicho, ¿y por qué aquí no? Porque aquí cerca de donde yo estoy no se puede crear algo así también. Exacto. Entonces, pues bueno, eso sería el objetivo ideal, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí porque, o sea, no es que lo vea realista a corto plazo o algo en lo que me esté moviendo, pero me haría más ilusión eso, crear industria y crear trabajo para nosotros aquí. Por cierto, voy a aprovechar para comentar que hoy precisamente ha salido un videojuego vasco que se llama Idea, sale en Steam y en iOS, de Longest Road Games, de LR Games, y está bastante chulo, se ha llevado bastantes premios a nivel internacional. Echarle un ojo. Lógicamente, cuando oigáis esto, no será el mismo día, pero bueno, ya estará llegará una semana y pico, lo que sea, a la venta. Pues habrá que echar un ojo, sí. Claro que sí. Vale, y luego otra cosa importante a colación con todo esto es que a día de hoy yo creo que el mejor evento de la industria española está precisamente en Euskadi, que es el Big Conference, anteriormente conocido como Fun and Serious, que se celebra en Bilbao finales de noviembre, principios de diciembre, depende del año. Y bueno, pues todos nuestros oyentes interesados en rodearse de otros desarrolladores, ahí nos vais a tener. Como desde hace casi 10 años, casi muchos de los desarrolladores independientes o de pequeño y mediano tamaño españoles, nos vemos ahí, tenemos una cita anual en este evento, así que os invito a vernos las caras por allí. Perfecto. Vale, y bueno, y con esto ya sí terminamos el podcast
La verdad es que ha sido un placer, Ander, tenerte. Recordar a nuestros oyentes que nos pueden escribir, nos pueden mandar propuestas en hola@tecnologia.com, pueden visitar la web https://tecnologia.com, seguirnos en Facebook como La Tecnologería, en Twitter como @tecnologería, y lo más importante, como siempre, nos podéis escuchar en iBooks, iTunes, YouTube, Spotify y Amazon Music. Y con esto, en principio, terminamos esta interesante entrevista, creo, que además, pues como digo, arranca esta nueva temporada de RAN, la número 11 ya, que estamos muy contentos de arrancar. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en la siguiente.